Estamos de regreso en esta mañana y en esta ocasión nos corresponde hablar posiblemente el negocio más importante que tenga la humanidad. Hablemos de evangelio. Para el día de hoy tenemos una invitada, mi prima, mi querida prima Francisca. Vamos a hablar y compartir respecto de la fiesta de cosecha de la iglesia San Peter, la iglesia evangélica. No sin antes dar un breve intro. Les recordamos a la población que esta iglesia es el edificio victoriano más antiguo y original que contiene nuestra provincia y posiblemente toda la región nordeste. Estamos hablando de una edificación que cruzó el océano desde el año 1881, tras el asentamiento en 1824 de negros afroamericanos, que incidieron en un escape luego de que en un velero llamado Turtle Dove. Recuerda la historia de la iglesia. Me decía, claro, eso fue un escape de un velero esclavista desde Filadelfia. Varios cientos de afroamericanos tuvieron la fortuna de escapar, tomaron la embarcación y ese velero vino, gracias a Dios, a tomar puerto seguro en Samaná. Porque eso fue en 1824. La iglesia como tal fue transportada en 1881. Luego de que esos negros afroamericanos se asentaran definitivamente en Samaná, huyéndole a la esclavitud, al sistema esclavista que fundamentalmente estaba en la zona norte de Estados Unidos. Y principalmente nuestras familias descienden de ahí, porque recordemos que independientemente de que el asentamiento de nuestra ciudad fue desde 1756, nosotros estamos hablando de que la formación ideológica y cristiana tuvo esa incidencia formal tras ese asentamiento afroamericano, principalmente con este concilio que es la iglesia evangélica episcopal. La fe episcopal ha sido muy difundida y en Samaná se han conservado precisamente esa costumbre. De hecho, el culto itinerario se da en el idioma inglés, todavía conservamos eso. Esa herencia afroamericana, gracias a Dios, está en Samaná. Y precisamente vamos a hablar de una de sus fiestas más conmemorativas, la fiesta de cosecha. Así que los micrófonos son suyos, Francisca. Decía mi abuela Dayana, mira muchacho, ponte en regla que vamos para la cholcha. Amén, amén. Bueno, así es. Una persona como la licenciada, que siempre está dispuesta a venir a colaborar y a llevar estos mensajes, estas informaciones a toda la gente que nos están viendo y escuchando. Amén. Dios les bendiga a todos. Hoy vengo a representar a la Iglesia Evangélica Dominicana y vamos a hablar de harvest, de la palabra que se quedaron. De los modismos. Claro. De la corrupción del inglés al español. En el samané es harvest. Como la cholcha. Tú no le tienes que decir a ningún samané que es harvest. Todo el mundo sabe que es harvest. Entonces, nada parte de las iglesias sin un asentamiento inspirado en la Biblia y en la palabra. En el Éxodo 34 dice que 3 fiestas celebrará al año: la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la siega y la fiesta de la cosecha. Esa primera cosecha, llevarlo al templo. Entonces, inspirada en ese pasaje, los negros que vinieron hay que mayusculizar que fueron en su mayoría agricultores y estaban evangelizados. Y entonces ya cuando termina julio, que ellos celebran su llegada al país, entonces de agosto a octubre hacemos una serie de Javis que termina el último domingo de octubre en la Iglesia Evangélica Dominicana Central, que es la Chorcha. Este año se movió un domingo porque estamos celebrando también los 100 años de la Iglesia Evangélica Dominicana en Santo Domingo. Hay una división. Recuérdense que el grupo de afro-norteamericanos llegaron en 1822. Entonces, 1824, perdón. Y luego esa iglesia fue anexada a la Iglesia Evangélica Dominicana, que llegó aquí en 1922. Entonces estamos, 1822, perdón. Tenía 2 años de asentamiento anterior. Estamos celebrando los 100 años. Así es.
en 1902, perdón. Y entonces luego se anexó esta iglesia. Ya nosotros como grupos religiosos nos lo anexaron a ellos, porque había mucha situación para mandar el grupo wesleyano, que fue que mandó esta iglesia, mandar ya pastores desde las islas Turcos y Caicos, San Tomás se llegaron a mandar de Puerto Rico. La misión estaba por caer, entonces se le adherió a la Iglesia Evangélica Dominicana. Por eso somos Iglesia Evangélica Dominicana San Pedro o San Peter Church, como se dice. Entonces harvest en inglés es colectar. Ese es el significado de la palabra. Se colecta esas primeras frutos de toda esa gente que tenían cosechos, que sembraban, donan esa parte de sus colectas a la iglesia. Es la mayor fiesta que se hace en la iglesia. Entonces esos fondos quedan, y en este tiempo, luego de que pasa el harvest, se hacen las mayores reparaciones de la iglesia. Correcto. Tenemos capillas, y esas inversiones fuertes ya que hay que hacer ahí se hacen después de la fiesta de la cosecha, porque es el cúmulo de ofrenda más grande. Es la ofrenda más grande que logramos, porque el plátano que se vende, la comida que se vende, todo es donado por el culinario que se hacen con esos fondos. Claro. Sí, yo sé, porque es un país de conocimiento de fondo y te traje la respuesta. No, y resaltar que toda la diversidad culinaria es muy diversa, pero también muy sabrosa. Donde hay un negro hay molondrón. Así mismo. Donde hay un negro hay ñame. Fueron de los alimentos que se trajo ya cuando comienza el proceso de traer a los negros al continente. Recordemos siempre, tenemos que venir a hablar de eso, ¿qué es Santo Domingo para el Nuevo Mundo? Así es. Aquí comenzó la erradicación. Comenzó todo. De los indios, comienza el asentamiento, el fomentamiento de los negros, principalmente. El primer país que recibe. Entonces, siempre, si tú vas a New Orleans, hay molondrón. Si tú vas a las islitas del Caribe, tú vas a encontrar molondrón. Esos son de los vestigios que deja el hombre. De la culinaria. La culinaria. Entonces en Samaná hay molondrón y se come. Gracias a eso. Sí, gracias a eso. Es un hito histórico. Señores, de hecho es tan importante eso que ha tocado Francisca. Un día tenemos que hablar de eso. Sí, Santo Domingo tiene una preponderancia internacional respecto de la colonización que todavía los dominicanos no apreciamos. No la dimensionamos. No apreciamos. La primera universidad del Nuevo Mundo fue radicada aquí, Santo Tomás de Aquino, la UAS, que hoy conocemos. Y fue por disposición papal, porque recordemos que la misión de ese momento de los reyes católicos españoles era la evangelización del catolicismo. Sí. Así es que eso es muy importante. De hecho, en esta cumbre internacional reciente se hizo un reconocimiento a Fray el padre franciscano Montesinos, el primer discurso de la fomentación de derechos humanos en el continente, señores, fue en Santo Domingo. Primera gestión. La primera defensa, así mismo. Entonces, la República Dominicana tiene muchas cosas que hablar, que recordar, que hemos sido verdaderamente nosotros precursores y donde ha llegado. Bueno, aquí en Samaná se ha dicho, Francisca y Juan Carlos, que hay personas aquí que todavía no hablan bien el español, que de esa herencia, precisamente de lo que está hablando Francisca, claro, de esos afroamericanos, claro. Le dije que venía en octubre, la última vez que estuve aquí, y voy a volverte que octubre se vaya para hablar precisamente del incendio y de incendio de 1900, del 46, 1946. Y de que se decía que Trujillo vivía... Que destruyó todos los archivos de los oficiales de Estados Unidos. Que Trujillo vivía celoso de Samaná, porque el samané no vivía... No preocupado por eso, claro. No era que él dijo que los samanes vivían detrás de los calles. Es que estábamos fuera del sistema. Sí. Esa situación trajo como consecuencia la ideología en los cacaos de fomentar la Villa Ramfis en honor a su hijo.
Y ese incendio se le acreditó precisamente a Trujillo. La Iglesia Evangélica Dominicana San Peter, gracias a Dios, fue uno de los muy pocos monumentos que se salvó de ese incendio, porque recordemos que la estructura no era en piedra, en ladrillo, en cemento como tenemos hoy. Era madera y zinc. Todo ese incendio del 46 arrasó totalmente lo que era la estructura que existía en Samaná en ese sentido. Todo el diseño gótico, todo el diseño que había en Samaná y esas casas, bueno, pues desapareció. Gracias a Dios, todavía en Sánchez se conservan, porque no tuvieron la mala suerte que nosotros. Pero tú ves que muchas personas que nacieron en esos años anteriores, si quieren cualquier documento oficial, como un acta de nacimiento, etc., han tenido que hacer reconstrucciones de acta de nacimiento o declaraciones tal día. Incluso porque hoy el Archivo Nacional a veces encuentran algún documento porque no existían los 2 libros que existen ahora. Exacto. Para que esos 2 libros donde se llenan los datos y se queda uno acá y otro se va a la Oficina Central del Estado Civil. No existía, solamente existía un libro y ese se quemó. En la oficialidad hay un solo libro del año 1945 que fue una copia que pudieron sacar y enviarla para acá. Entonces, para que tenemos poco tiempo hoy, el tema es comprometido con una gran cosecha para el reino de Dios. Invitar al pueblo a una fiesta de familias donde usted puede ir con sus hijos, donde usted puede pasar un día completo, porque vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a comer, vamos a cantar y después vamos a jugar. Claro, esos juegos tradicionales. Siempre que hablo de la afroamericana, estoy tratando de dejar que en Samaná hay una subcultura establecida. Me gusta eso, me gusta. Ellos trajeron sus juegos. La iglesia fue un centro religioso, educativo, cultural y social. Su vida fue en torno a la iglesia y eso permitió que el único grupo que se trajo no se esparciera, que conserve sus tradiciones, ni perdiera su esencia. Al día de hoy, sabe que Samaná ha tenido un éxodo fuerte de todos sus pobladores. Eso no ha restado mucho por el tema económico que termina, te va. Ahora es que los profesionales casi se pueden quedar, pero no antes. Entonces eso produjo mucha pérdida y mucha esencia de lo que somos, pero por gracia de Dios quedaron y estamos tratando de restablecerlo. Sí, es una mezcla más de cultura más. Sí, entonces hay muchos extranjeros. Invitar a todos los samaneses, a todos los visitantes. Sabe que ese día también fue declarado regocijo municipal, porque ya es una fiesta nuestra, de todos y todas los dominicanos, los samaneses. Y es domingo. ¿De qué hora a qué hora es? De 10 hasta que se acabe. Entonces, los vamos precios son accesibles, hay que ir a comer, hay que llevar a la familia. Es un día grandioso para usted llevar a todos, a los vecinos y a todo el mundo y pasar un día en paz. Así es. En el nombre de Jesús. Qué bueno. Ya estamos dando la parte final porque solamente faltan 4 minutos para finalizar. ¿Tenía otra cosa que decir? Era esto, ¿verdad, Juan Carlos? Esa era la información, pero en esencia reiterar la invitación a toda la comunidad, los municipios, las puertas de la iglesia yo sé que estarán abiertas para todos. Nosotros siempre somos visitados por diferentes personas, iglesias del interior del país, así que es una actividad de intercambio. Ahí, ese día habrá muchos vehículos, mucha guagua, muchas giras para Samaná. Pero siempre hay espacio. Siempre hay espacio, la iglesia siempre hay espacio. Es cierto que la iglesia siempre acapara su límite, pero siempre hay espacio. El patio de la iglesia es bastante amplio. Tenemos el colegio ahí mismo, o sea que siempre hay espacio. Usted encontrará siempre un asientito. Dice la palabra que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces vayan, disfrutemos y démosle gracias a Dios. A buscar esa palabra, una palabra de paz. La sociedad ahora lo que necesita es mucha paz. Y eso hay que construirlo y nada da más paz que aceptar a Cristo. Bien, muchísimas gracias a todos por su participación, la gente que nos está escuchando, la gente que nos está viendo.